Las enzimas. Bueno, hemos oído muchas veces que las enzimas son, o los enzimas, son catalizadores biológicos. Los catalizadores son aquella sustancia que se agrega a una solución, que los químicos agregan una cierta sustancia, una solución, para acelerar algún proceso de reacción química. Y comparado esto de la química industrial, por ejemplo, a la biología, se dice que son catalizadores biológicos, porque catalizan cierta reacción química. Puede ser que aceleren esa reacción química, pero la aceleran muchísimo. O sea, en solución, dos reactivos, para que se transformen en productos, por ahí tienen que tener mucha temperatura, cosa que no se puede lograr en las células. Las células tienen una temperatura, por lo general una temperatura ambiente o alguna temperatura específica cuando se trata de ciertos multicelulares, como por ejemplo los mamíferos o las aves, o ciertos animales, algunos insectos, algunos peces, algunos reptiles, en algunos momentos de su vida, no todo el tiempo. Así que los enzimas aceleran estos procesos de reacciones químicas. Y pueden actuar tanto dentro de las células, por lo general dentro de las células, pero también fuera de las mismas. Y esto es cuando, por ejemplo, hay una expulsión de estos compuestos fuera de las células, en el caso de, por ejemplo, enzimas digestivas, ¿sí? U hormonas, un montón de situaciones en donde pueden expulsarse por medio de vesículas las enzimas. Casi todas son proteínas. Hasta hace pocos años decíamos todas son proteínas. Pero se ha encontrado una excepción, que son las ribosimas, que son enzimas ribosómicas. Están compuestas por ácidos nucleicos por ribosomas, por ARN. Y esto puede ser que tenga que ver con un relicto evolutivo, o sea, un pasado evolutivo acerca de la evolución bioquímica, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver un poquito más de esto y cómo el tema de la producción de proteínas por medio de ADN, o sea, el ADN codifica la proteína y la proteína duplica y produce ADN, o sea, en el sentido de que lo duplica, es como el huevo y la gallina. Entonces, ante esto y ante el hallazgo de enzimas de ácido nucleico, de las ribosimas, puede ser que este haya sido el ancestro de las enzimas, que las enzimas anteriormente hayan sido todas de ARN. Así que bueno, un ejemplo acá, que es ciertos reactivos, uno o más reactivos, se convierten por medio de las enzimas, de la actividad enzimática, en uno o más productos. Bueno, tenemos que en 1981 se descubrieron estos ribosimas, ¿sí? También tenemos que son bastante grandes las proteínas, o sea que oscilan alrededor de 12.000 Dalton, ¿sí? Vamos a ver por qué son bastante grandes como moléculas. Tiene que ver con su actividad. Y están formadas por cadenas polipeptídicas y ustedes pueden imaginarlas como si fueran un bollito de, por ejemplo, un hilo enrollado entre sí, y que significa que la cadena polipeptídica está configurada de tal manera tridimensional que forma algo así como un glomérulo, en donde tiene distintas partes que ya vamos a nombrar. Acá hay una comparación en un cuadro en donde se ve el transcurso de la reacción y la energía libre de la reacción, y que es bastante evidente que algunas reacciones, los sustratos, se llevan a cabo por medio de enzimas, necesitan menos energía que si no se tratara de enzimas, ¿sí? Por ahí
Si los sustratos, como en este dibujo, tienen una energía mayor que el producto, probablemente ocurran, ¿sí? Probablemente por coaliciones de las moléculas ocurra la transformación de los sustratos a producto. Entonces, esto puede ocurrir termodinámicamente. Sin embargo, igual tiene que haber una energía, y esto puede ser una energía de coalición, una energía que haga que las moléculas se muevan y choquen entre sí. Entonces, eso se representa con esta lomita de una suba energética. Tiene que tener al menos cierta temperatura. Pero, por medio de las enzimas, esa lomita, esa necesidad de cierto aumento de la energía para que se produzca esa reacción, es muchísimo menor, ¿sí? Esa es la energía de activación. Y la energía de activación es reducida muchísimo por la actividad de las enzimas. Vamos a ver distintas cosas, distintos ítems dentro de la clase de hoy, hablando de enzimas. En primer lugar, vamos a hablar del sitio activo. El sitio activo, bueno, antes de ir al sitio activo, mostramos una configuración tridimensional de una proteína cualquiera, y en el caso de las enzimas es más o menos lo mismo, en este caso la hemoglobina, que puede ser representada por medio de puntitos, que son los distintos aminoácidos, y también por su configuración tridimensional, sus estructuras secundarias. Por ejemplo, acá ven que se trata de doble hélices, también hay algunas láminas beta, ¿sí? Y unos bucles, pero se trata siempre de cadenas polipeptídicas plegadas de manera tridimensional. Y en el caso específico del sitio activo está formado por distintos aminoácidos que están en contacto con el sustrato, que después por su actividad se transforma en producto, ¿sí? Los reactivos se transforman en producto, y el contacto de ese sustrato con los aminoácidos no es lineal, no es que se trata de aminoácidos dentro de una misma, a lo largo de una misma cadena, sino que son aminoácidos que se asoman de distintas cadenas que van y vienen. O sea que el contacto del sitio activo es específico y no depende de justo una de las cadenas polipeptídicas. Incluso puede estar formado por varias cadenas polipeptídicas. Acá en esta otra imagen vemos cómo unos reactivos se unieron a distintas, una región, una excavadura, una concavidad dentro de la proteína o la enzima, y sus partes encajan en la forma que tienen, en las características espaciales, y esto es el acoplamiento espacial, y vemos que las superficies de ambos, del reactivo o el sustrato, y el sitio activo de la enzima, tienen formas complementarias. También hay un acoplamiento químico, y esto no, bueno, es difícil de representar, ¿no? Pero hay grupos funcionales complementarios de la enzima y el sustrato. O sea, puede haber, acá dice, interacciones débiles, o sea, interacciones débiles pueden ser puertes de hidrógeno, pueden ser sitios positivos, sitios polares, positivos y negativos, sitios apolares, esto es con hidrófobos, ¿sí? Entonces todas esas partes se tienen que complementar para que una enzima sea afín a ese sustrato y pueda producir la reacción. Un ejemplo es la aminoácil ARNT sintetasa, que es fundamental para la fidelidad de la transcripción. O sea, cuando estamos transcribiendo de ARN a, estamos transcribiendo de ADN a ARN y después traduciendo de ARN a la cadena polipeptídica, tiene que haber en todo ese proceso una enzima que una
ARN de transferencia con su respectivo aminoácido, ¿sí? Entonces, no puede estar mal, o sea, tiene que estar exactamente con el ARN que tiene ese anticodón, que va a leer el codón del ARN mensajero, con el aminoácido que le toca, ¿sí? Entonces, hay un aminoácido ARNT sintetasa por cada aminoácido que se une a cada ARN de transferencia. Bueno, acá otro ejemplo es la amilasa salival, que es una enzima que se encuentra en la boca, ¿sí? Tenemos amilasa salival y amilasa pancreática. La que se encuentra en la boca es la salival y rompe las cadenas largas de almidón, o sea, de glucosa a disacáridos o sacáridos más chicos, ¿sí? Y actúa si nosotros masticamos bien la comida, hacemos el bolo alimenticio, una comida que tiene almidón, por supuesto, y rompe a sus respectivos disacáridos. Esto lo podemos experimentar cuando comemos una galletita de agua que no tiene azúcar agregada, pero sí tiene almidón, que viene del grano de trigo. Y si la masticamos un poco lentamente y mezclándola bien con la amilasa salival, vamos a ver cómo empezamos a sentir un gustito dulce. Y eso es porque está actuando la amilasa y está apareciendo, en vez de cadenas largas de almidón, de glucosa, están apareciendo disacáridos. Los disacáridos tienen gusto dulce. No todos los animales tienen amilasa salival, solo los que mastican su alimento y están adaptados a comer, por ejemplo, granos o tubérculos. Bueno, acá tenemos que las enzimas son altamente específicas, o sea que cada enzima lleva a cabo una determinada reacción, ¿sí? No cualquiera, por esta especificidad que dijimos justamente que hablamos del sustrato con el sitio activo. Y muy importante de la enzima es que realizan muchas de estas uniones con el reactivo y la formación del producto, ¿sí? Y mediante esa actividad permanecen inalteradas, o sea que la misma enzima puede realizar muchas veces esta formación de producto y continúa como si fuera la primera, no se altera para nada. Bueno, y este estado de transición es el hecho de que el reactivo se una con la enzima y lo hace cambiar a un estado de energía, un estado más activado, ¿sí? En el sitio activo ocurre esto, y enfrenta, por ejemplo, si son dos reactivos que se unen para producir un producto, enfrenta las dos moléculas de modo que sea más fácil y energéticamente favorable la unión de estas moléculas. Entonces así produce el producto. O sea que obliga al reactivo a llegar a este estado de transición necesario para que ocurra la reacción. Y bueno, esto que se decía, o sea, la primera vez que se descubrió las enzimas y cómo actúan, hubo quien dijo que se trataba de un mecanismo de llave-cerradura, por esto de que el sustrato es muy parecido al sitio activo, muy parecido en el sentido complementario, ¿no? Que encaja como si fuera la llave, el sustrato, y la cerradura, la enzima. Pero en realidad es una analogía que no es muy adecuada porque si fuera así, de parecido, si no hiciera cambiar al sustrato, sería una enzima bastante mala, no sería muy activa esta enzima, porque la gracia, digamos, de la enzima es que haga que el sustrato cambie al estado de transición y muchas veces cambia de manera tridimensional, como es este esquema, que se ve que el sustrato tiene una unión en donde es recta, una parte con la otra de la molécula, y en el estado de transición se curva de manera que sea más fácil que ocurra el producto, que en este caso es la rotura del sustrato en dos moléculas diferentes.
Bueno, importantísimo en la historia del descubrimiento de las enzimas son estos dos químicos que se llaman Michelis y Menten. Y uno los recuerda por su fórmula que habla de la velocidad de las enzimas y cómo es su funcionamiento. Acá les comparto en este mismo, cuando les comparta el PowerPoint de esto, acá van a hacer clic y pueden ir a Mujeres con Ciencia y van a ver la historia de Menten, ¿sí? Que muy pocas veces son recordadas las mujeres en la ciencia, pero su rol muchas veces fue muy importante, como en este caso de esta química. Bueno, esto es lo que ellos estudiaron y describieron el Km, o la fórmula, o la constante de Michelis-Menten, que lo resumimos como Km, que es la velocidad media en que trabajan las enzimas. Si nosotros tenemos una concentración de sustrato creciente en una solución en donde hay enzimas, tenemos que hay una velocidad de reacción, o sea, una velocidad en que los reactivos se transforman en productos, y la velocidad crece a determinado punto en donde la curva, hay un punto de inflexión en donde la curva se empieza a hacer cada vez más lenta, o sea, se ralentiza esta velocidad de trabajo de las enzimas y se acerca a una asíntota. Bueno, de la asíntota esa que podemos calcular durante el experimento, la mitad, ¿sí? La mitad, 0,5 de la velocidad máxima, es la constante de Michelis-Menten. ¿Sí? ¿Y esto por qué ocurre? Porque las enzimas se aceleran hasta tal punto que ya no pueden acelerarse más y forman esta asíntota. ¿Por qué? Porque las enzimas, acá está representado en el dibujito como una E, se unen al sustrato y ya no hay más lugar, o sea, por más sustrato que le metamos más cantidad, ya no se va a acelerar porque están todas las enzimas unidas al sustrato y transformándolas en producto. Claro que este Km es específico de las enzimas, de cada enzima en particular, ¿no es cierto? Y de la velocidad y de las condiciones que, de la temperatura, del pH, de las condiciones del medio. Acá tenemos que la velocidad de las enzimas, la actividad enzimática, depende del pH. Todas tienen un pH óptimo, ¿sí? Por lo general, el pH óptimo es cercano a 7, que sería la actividad del pH celular, pero también puede ser que haya enzimas que trabajen en ciertas condiciones, por ejemplo, en el estómago, entonces el pH óptimo puede ser ácido, puede ser de este lado. ¿Sí? Todo depende de la actividad de la enzima que estemos hablando. Bueno. Sigamos. Y también otro factor que afecta mucho la actividad enzimática es la temperatura. ¿Sí? Tenemos que hay una temperatura máxima en donde trabajan las enzimas y acá hay una caída abrupta de la velocidad de actuación de las enzimas. Y esto es porque a cierta temperatura muy alta empiezan a desnaturalizarse, ¿sí? También se desnaturalizan por el pH, por un pH extremo, que no sería el óptimo para la actividad de esa enzima, por la salinidad y por la temperatura baja, ¿no es cierto? Puede ser que la desnaturalización sea tan extrema que resulte irreversible. ¿Sí? La clásica es el huevo frito, ¿no? Cuando vemos, no es una enzima, ¿no? Pero es una proteína y como proteína también tiene esa característica, que cuando extraemos la volvúmina del huevo fresco se ve traslúcida, gomosa, y cuando lo desnaturalizamos, esa volvúmina con el calentamiento, cuando hacemos el huevo frito, se transforma en blanca y más rígida. ¿Sí? Por ejemplo,
de desnaturalización que vemos al cocinar. Bueno, otro ejemplo, perdón que les vuelvo para atrás, vieron que se están haciendo los análisis de PCR para ver si uno tiene COVID, para que eso detecta la presencia de ácidos nucleicos del virus, ¿no? de genoma viral. Bueno, ¿cómo se hace esto? Se calienta para que el ADN se divida en sus dos partes, ¿sí? La hebra se divida en dos, y se pueda producir más información genética que se pueda detectar. Bueno, esto, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace con las enzimas que codifican más ADN? Tiene que ser polimerasa. Bueno, la polimerasa que resiste un calentamiento es la polimerasa de una termófila. Antes de que se descubriera que se podía usar unas enzimas polimerasas de termófilas, se volvía a poner enzima en cada calentamiento, lo que resultaba mucho más engorroso el PCR. Bueno, en cuanto a la actividad enzimática, vamos a analizar cuáles son las inhibiciones o lo que restringe la actividad de una enzima. Por ejemplo, puede ser reversible o irreversible. Esto es bastante claro porque reversible es el agregado de alguna sustancia que después, si yo retiro esa sustancia de la solución con la enzima puede volver a su actividad normal, ¿sí? Pero puede ser irreversible cuando, por más que yo retire la sustancia, la enzima ya quedó de un modo que ya no puede volver a utilizarse. Puede haber quedado como si estuviera desnaturalizada, ¿sí? Un ejemplo de esta inhibición irreversible son los plaguicidas organofosforados que se utilizan en los cultivos. Lamentablemente se utilizan en los cultivos porque estos agrotóxicos son irreversibles para una enzima que es la acetilcolinesterasa. Ay, lo escribí mal, después lo borro. Esa enzima realiza una reacción importante en el sistema nervioso de los animales. Entonces, o sea, afecta muchísimo a los animales, por eso se utiliza en cultivos que las plantas, al no tener sistema nervioso y no tener este tipo de comunicación, no tienen sistema nervioso, no tienen neuronas, nada, no les afecta, pero sí afecta a todos los animales y al tener las características químicas que tiene, por más que digan que es menos volátil que otros agrotóxicos y persisten menos en el ambiente, como el glifosato, por ejemplo, son liposolubles y se absorben fácilmente en la piel, por lo que la gente que trabaja ahí termina siendo intoxicada por estos productos. Así que es terrible que se utilice, porque además elimina todos los animales que se encuentran ahí, ¿no? No solo las plagas, sino que no distingue qué está matando, mata todo. Bueno, y en cuanto a la inhibición competitiva, tenemos que, bueno, más allá de si es reversible o irreversible, podemos analizarlo de esta manera. Es competitiva cuando el inhibidor es muy parecido al sustrato en donde se une al sitio activo. Puede tener una forma estequiométricamente parecida, ¿sí? Molecularmente, y encaja ahí justo en el sitio activo, entonces lo tapa de manera que el sustrato no puede entrar al lugar y la enzima no tiene actividad o tiene disminuida su actividad. También puede haber una inhibición incompetitiva, que es alguna sustancia que no se mete exactamente en el sitio activo, pero sí de alguna manera lo termina tapando, entonces pasa lo mismo que en el caso anterior. Y también tenemos la inhibición competitiva, que es que el inhibidor tiene otra forma diferente que puede unirse a otro lugar que no es el sitio activo, pero
de alguna manera termina afectando la actividad enzimática y puede disminuirla o impedirla por completo. También tenemos enzimas alostéricos, que puede tener un lugar, el tema, esta palabra alostérico, quiere decir otro lugar diferente, algo de diferente o distinto, ¿no? Tenemos que el centro activo, por un lado, que se une al sustrato, y del otro lado de la enzima, que son enzimas bastante grandes, un poco todavía más grandes que las enzimas no alostéricas, porque tienen otro centro alostérico, puede ser también que tenga estructura cuaternaria, y ese centro alostérico se halla en otro de los glóbulos que forman esta estructura cuaternaria, en donde se puede unir otro componente, ¿sí? Ese puede ser tanto un inhibidor como un activador, ¿sí? Entonces, la unión de ese compuesto a otro lugar de la enzima que no es el sitio activo, hace que se encienda o se apague la actividad enzimática. Todo depende del tipo de centro alostérico que se trate, activador o inhibidor, ¿sí? Puede ser que a lo largo de una cadena enzimática que produce un determinado compuesto, haya alguna de las enzimas que sean alostéricos y que el compuesto final de la cadena metabólica, o sea, la cadena enzimática, se una a alguna de las primeras enzimas de la cadena, entonces sí inhibe que se siga realizando un producto que ya se tiene de manera suficiente en la célula, ¿no? También tenemos enzimas que son moduladas covalentemente. Acá hay un montón de enzimas que para su actividad tiene que tener unido, por ejemplo, un grupo fosfato. Entonces se utiliza ATP, activa la enzima por la adición de estos grupos fosfato y que puede llevar a cabo su función. Entonces, a la célula le permite tener en el citoplasma ya traducidas las enzimas, que solo tiene que activar con la adición de un ATP que se transforma en ADP. Y la contraria también puede ser que se activen y se inactiven por la presencia de un grupo fosfato único. Tenemos también un modo de activar de activar, en este caso de activar o solamente de activar. Las enzimas también por la modificación de una parte, por ejemplo, de un pedacito de la cadena polipeptídica que tenga que ser extraída o cortada a su vez por otra enzima. Esa otra enzima se llama proteasa porque actúa sobre una proteína, ¿sí? Son dos enzimas que están interactuando. Puede ser que tenga un pedacito de más, que tenga inhibido el sitio activo por tapado, ¿no? Por impedimento estérico, ¿sí? Por impedimento 3D, digamos. Tenga ahí ese pedacito de esa cadena polipeptídica tapando el sitio activo. Entonces, una enzima proteasa puede cortarle ese pedacito, entonces deja al zimógeno transformado en una enzima activa, ¿sí? Esto es, por supuesto, irreversible porque no se le puede volver a colocar ese cachito de cadena polipeptídica. Un ejemplo es el tripsinógeno, que es una enzima que digiere proteínas que se excreta de manera inactiva porque, por razones obvias, ¿no? Porque no puede sintetizar una célula un compuesto que rompe proteínas, y muchos tipos de proteínas, dentro de la célula, porque sería activo dentro de la célula y se consumiría a sí misma la célula. Así que se excreta como tripsinógeno y se activa por medio de una proteasa que necesita romperle una parte de su estructura para que pueda actuar. También tenemos las enzimas que pueden llegar a necesitar cofactores. Y esto es
que cuando una enzima necesita de un cofactor, de alguna sustancia, que puede ser un metal, puede ser una proteína, un compuesto que no es una proteína, ¿sí? Puede ser cualquier cosa, está inactiva y se llama apoenzima. Y cuando se combina con ese cofactor, recién puede realizar su actividad, o sea que resulta de una holoenzima catalíticamente activa, o sea que solo puede realizar la función con la presencia del cofactor. Puede haber cofactores, como ya les dije, iones metálicos, por lo general son iones cationes, y coenzimas. Las coenzimas pueden ser, como ya les dije, proteínas o no proteínas. En el caso de las no proteínas pueden ser las vitaminas. De hecho, las vitaminas son compuestos que tenemos que incorporar sí o sí con la dieta y que realizan actividades totalmente imprescindibles dentro del organismo. De hecho, sin las vitaminas tenemos una deficiencia vitamínica que nos puede llevar a la muerte. Así que son necesarias justamente por esto mismo. Por lo general, todas las vitaminas tienen o son precursores de compuestos que son cofactores o son directamente cofactores ante la actividad de una enzima. Así que después cuando veamos la dieta, qué tiene que estar y qué no tiene que estar en una dieta, vamos a ver particularmente las enzimas, las vitaminas como cofactores. Así que bueno, para más información le dejo acá la página en donde saqué muchas de las imágenes y después también les comparto en el Classroom el texto para que también lo lean y se lleven un mayor entendimiento de lo que es la actividad enzimática y las enzimas en sí. Así que bueno, me despido. Hasta la próxima.